Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, como ya saben, nos adentramos en el fascinante y a veces complicado mundo de la farándula, y en particular, en la vida de uno de los hombres que nos tienen suspirando a todas, Can Yaman. El bombón turco, el rey de las series, el que nos ha robado el corazón con su mirada intensa y su sonrisa cautivadora. Pero, ¿qué hay detrás de ese físico escultural y esa fama internacional? Hoy vamos a desmenuzar las razones de su regreso a Turquía, un retorno que, como les anticipé, viene con un trasfondo agridulce. Como siempre les digo, este es un espacio de debate, de análisis, de compartir nuestras opiniones. Y aunque nos encanta el chisme, siempre lo hacemos con respeto y empatía. Así que preparados para un vídeo lleno de información, especulaciones y por supuesto, mi humilde opinión. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos por el apoyo que le dan al canal. Sus likes, sus comentarios, sus suscripciones, son el motor que me impulsa a seguir creando contenido. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse. Es gratis y así no se pierden nada de lo que preparamos. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo. Empecemos. Can Yaman, para los que viven en una cueva o simplemente no tienen televisión, es un actor turco que ha conquistado el mundo. Su fama se disparó con Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, una serie romántica que nos tuvo pegadas a la pantalla, suspirando por el guapo Can y su personaje, Candibit. Pero su éxito no se limitó a Turquía. La serie se exportó a decenas de países, y Can se convirtió en un fenómeno global. Con su éxito internacional, Can Yaman no se quedó quieto. Aprovechó la oportunidad para expandir sus horizontes. Aprendió italiano, se mudó a Italia, y empezó a trabajar en proyectos allí. Esto demostró su ambición y su deseo de crecer como actor. Lo hemos visto protagonizando series como Viola come il mare, trabajando con grandes directores y compartiendo pantalla con actrices de renombre. Su presencia en Italia fue un gran paso en su carrera, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a nuevos mercados. Sin embargo, esta expansión internacional también tuvo sus contras. La fama, como sabemos, tiene un precio. Y en el caso de Can Yaman, ese precio fue la exposición mediática constante y la invasión de su privacidad. Cada paso que daba, cada relación que tenía, cada palabra que pronunciaba, era analizado al detalle por la prensa del corazón. Su relación con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana, fue un verdadero terremoto mediático. Los paparazzi los perseguían por todas partes, y los detalles de su relación se convertían en noticia de primera plana. Esta presión constante debe ser abrumadora. Imaginen no poder ir a cenar con alguien, dar un paseo por la playa, o simplemente tener un momento de intimidad sin que decenas de fotógrafos te persigan. Y es aquí donde el tema del regreso de Can a Turquía se torna interesante. ¿Por qué tomar la decisión de volver a su país natal después de haber construido una exitosa carrera en Italia? ¿Qué motivó este cambio? Como les dije al principio, las razones podrían ser varias, y algunas de ellas podrían ser un poco tristes. Aunque no hay una confirmación oficial, los rumores apuntan a que Can Yaman podría estar pasando por un momento complicado en su vida personal. Se habla de decepciones amorosas, de la dificultad de mantener relaciones estables debido a la presión mediática, y de la necesidad de volver a sus raíces para encontrar un poco de paz y tranquilidad. Es importante recordar que estos son solo rumores. No podemos confirmar al 100% la veracidad de estas informaciones. Pero en el mundo de la farándula, los rumores suelen tener algo de verdad. La exposición constante, la opinión pública, las críticas, los juicios, todo esto puede ser muy agotador, especialmente para una persona que es naturalmente reservada. La vida de un famoso no es un cuento de hadas. Es una vida donde la privacidad es un lujo, donde las relaciones son difíciles de mantener, y donde la salud mental puede verse afectada. Imaginen la presión de tener que ser perfecto, de tener que estar siempre a la altura de las expectativas, de no poder equivocarse. Es una carga pesada, y es comprensible que Can Yaman haya sentido la necesidad de regresar a su país, a su familia, a sus amigos, para recargar energías y volver a sentirse él mismo. Otro factor que podría estar influyendo en su regreso es su carrera profesional. Turquía es su país de origen, y es donde comenzó su carrera como actor. Aunque haya tenido éxito internacional, es lógico que quiera seguir trabajando en su país, y que quiera participar en proyectos que le permitan crecer profesionalmente y mostrar su talento al público turco. El mercado turco de las series es muy potente.
Las producciones turcas se exportan a todo el mundo, y tienen una gran calidad. Quizás Can Yaman quiera participar en proyectos que le permitan explorar nuevos géneros, demostrar su versatilidad y consolidarse como un actor de renombre en su país. Además, no podemos olvidar la cultura turca. En Turquía, la familia es muy importante y los lazos familiares son muy fuertes. Quizás Can Yaman sintió la necesidad de estar más cerca de su familia, de sus amigos, de su entorno. Quizás extrañaba la comida, las costumbres, el idioma, y sintió la necesidad de volver a sus raíces, de sentir el calor del hogar. Para mí, esta necesidad de volver a casa no es algo triste, sino algo completamente humano. Todos necesitamos en algún momento volver a nuestras raíces, a nuestro hogar, para sentirnos seguros y protegidos. Es como una recarga de energía, una vuelta a lo esencial. Otro aspecto importante es la salud mental. La fama, como ya mencioné, puede ser muy perjudicial para la salud mental. La presión constante, las críticas, la falta de privacidad, todo esto puede generar ansiedad, estrés y depresión. Quizás Can Yaman sintió la necesidad de alejarse del foco mediático, de buscar un ambiente más tranquilo, donde pudiera cuidar su salud mental y emocional. También es importante considerar que el mundo del espectáculo es muy competitivo. Los actores, las actrices están constantemente compitiendo por papeles, por oportunidades. Y a veces la presión de mantenerse en la cima puede ser muy grande. Quizás Can Yaman necesita un descanso, un respiro, para reflexionar sobre su carrera y tomar nuevas decisiones. En resumen, el regreso de Can Yaman a Turquía podría estar motivado por varios factores. Por un lado, la necesidad de estar cerca de su familia y de sus amigos, de volver a sus raíces. Por otro lado, la presión mediática, las decepciones amorosas, y la necesidad de encontrar un poco de paz y tranquilidad. Y por último, la ambición profesional y el deseo de seguir creciendo como actor en su país de origen. Pero, ¿qué podemos esperar de Can Yaman ahora que está de vuelta en Turquía? Bueno, lo primero que podemos esperar es que esté más tranquilo, más relajado, y que pueda enfocarse en su trabajo sin la presión constante de la fama internacional. Seguro que lo veremos protagonizando nuevas series, participando en nuevos proyectos, y deleitándonos con su talento. También podemos esperar que sea más selectivo con sus proyectos, y que elija aquellos que realmente le apasionen y le permitan demostrar su versatilidad como actor. Quizás quiera explorar nuevos géneros, probarse en roles diferentes, y sorprender a sus fans con su capacidad actoral. Y por supuesto podemos esperar que siga conquistando corazones con su carisma, su sonrisa, y su increíble físico. Can Yaman es un hombre muy atractivo, y es innegable que su físico es un plus. Pero lo más importante es su talento, su carisma y su capacidad para conectar con el público. En definitiva, el regreso de Can Yaman a Turquía es una noticia agridulce. Por un lado, nos alegra saber que está de vuelta en su país, cerca de su gente, y que seguramente lo veremos en nuevos proyectos. Pero por otro lado, nos preocupa la posibilidad de que esté pasando por un momento complicado en su vida personal. Espero que encuentre la paz y la felicidad que necesita, y que siga brillando con su talento. Y recuerden, todos somos humanos, y todos necesitamos en algún momento un poco de apoyo y de cariño. Quiero aprovechar este momento para hablar un poco sobre la importancia de la salud mental. En el mundo de la farándula, a menudo se glorifica la fama y el éxito, pero pocas veces se habla de los costos que estos pueden tener en la salud mental. Es importante recordar que los famosos son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y necesidades. Y la presión constante, las críticas, la falta de privacidad, pueden ser muy perjudiciales para su bienestar. Por eso es fundamental que hablemos abiertamente sobre la salud mental, que desmitifiquemos los problemas de salud mental y que busquemos ayuda cuando la necesitamos. Si ustedes, mis amores, están pasando por un momento difícil, no duden en buscar ayuda profesional. Hay muchos recursos disponibles y no están solos. Volviendo a Can Yaman, espero que encuentre la paz y la felicidad que merece. Espero que pueda disfrutar de su carrera, de su familia y de sus amigos. Y espero que siga brillando con su talento y su carisma. Y bueno, para resumir, en este vídeo hemos hablado del regreso de Can Yaman a Turquía, y de las posibles razones que lo motivaron. Hemos analizado la presión mediática, las decepciones amorosas, la necesidad de volver a sus raíces y la ambición profesional. Hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad y de la salud mental, y hemos esperado, con cariño, lo mejor para Can. Quiero ser muy clara,
este vídeo no pretende juzgar a Can Yaman ni especular sobre su vida personal. Mi intención es analizar la situación desde una perspectiva humana, desde la empatía y el respeto. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad, y todos tenemos derecho a tomar las decisiones que consideremos más importantes para nuestro bienestar. Espero que les haya gustado este vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre el tema. ¿Creen que Can Yaman tomó la decisión correcta al regresar a Turquía? ¿Qué esperan de su futuro profesional? ¿Les gustaría verlo en algún proyecto en particular? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Quiero finalizar este vídeo con un mensaje de cariño y apoyo para Can Yaman. Espero que encuentre la paz y la felicidad que necesita, y que siga brillando con su talento y su carisma. Eres un gran actor, Can, y te mereces todo lo mejor. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de amor y buena vibra. Y recuerden, mis amores, siempre, siempre, siempre sean felices. Chao, chao.